las 4 de la tarde, aquí por Teleradio América, para la República Dominicana y el mundo. Este programa donde comentamos los hechos que se han producido en la mañana de hoy a prima tarde y tratamos de compartirlo con todos ustedes. Muchas noticias en el día de hoy. Lo cierto es que hoy, 15 de junio, estamos exactamente en el ombligo del año. 15 del mes del medio del año, que es el mes 6. Exactamente estamos partiendo el año 2016 por la mitad, un mes exacto de lo que fue el proceso electoral. Ya esa página prácticamente está cerrada, así que este 15 de junio se cierra lo que es la 46ª reunión de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. La República Dominicana presentó el proyecto de resolución de desagravio al país por la validación de la OEA. Este fue un pedimento directo del presidente Danilo Medina y la inauguración de esta asamblea, porque la OEA validó lo que fue la invasión de los Estados Unidos a la República Dominicana. Ha habido reacciones en este tema y hoy, 15 de junio, es una fecha patria que no ha sido debatida, que es parte de la historia dominicana, donde se demostró lo que dice muchas veces el profesor Euclides Gutiérrez Félix, que este es un pueblo rebelde, que este es un pueblo que no se le puede pinchar mucho porque reacciona de forma agresiva. ¿Por qué decimos esto? Porque toda cosa está vinculada, las tres cosas: la invasión norteamericana del 65, que hoy dice la vicesecretaria adjunta del Departamento de Estado, Mari Carmen Aponte, hablando a nombre del Departamento de Estado dentro del marco de la Asamblea de la OEA, que Estados Unidos no ve con malos ojos, o sea, lo dice en negativo, podría decir ve con buenos ojos, la solicitud de la República Dominicana de una resolución de desagravio por la invasión del 65, y habla, y yo estoy totalmente de acuerdo con ella, de que tenemos que mirar para el futuro, que las relaciones de los Estados Unidos con nuestro país en este momento son muy fuertes, que hay una gran colonia de dominicanos que viven en los Estados Unidos y por lo tanto creo que cada uno de nosotros tendrá a alguien que o vive en los Estados Unidos o es ciudadano norteamericano. O sea, tenemos una relación muy fuerte que no existía hace más de 50 años cuando ocurrieron estos hechos, pero yo soy de los que cree, con el presidente Medina, que esto no se puede olvidar porque es una herida abierta que todavía está en la cabeza de muchos de los que, pequeños quizás, como es el caso nuestro, escuchamos el bombardeo que sufrió la ciudad de Santo Domingo un día como hoy, 15 de junio. Sí, para los que no lo sepan, la ciudad de Santo Domingo fue bombardeada. 2 días duró el bombardeo. Lo que relatamos en la invasión de las tropas estadounidenses el 29 de abril, el 28 comenzaron a evacuar a sus ciudadanos en los jardines del hoy Hotel Embajador y también en ese entonces Hotel El Embajador, y el 29 desembarcaron las tropas. Dividieron la ciudad en dos, se ejecutó la operación limpieza. La mayor parte de los muertos de la guerra civil fueron debido a la invasión norteamericana. Posteriormente hubo una invasión de brasileños, costarricenses, salvadoreños, nicaragüenses, paraguayos, todos los representantes de las dictaduras latinoamericanas que votaron a favor de la validación de una llamada Fuerza Interamericana de Paz. Y a mediados de junio, un día como hoy, el general que comandaba las tropas norteamericanas, un general llamado Bruce Palmer, decidió tomar la parte que quedaba en manos de los constitucionalistas. Dijo que en 5 horas él aplastaba a ese ejército de irregulares mezclados, o sea, donde estaba ubicado, donde tenía su sede el gobierno de Francisco Alberto Camaño Deño, el gobierno constitucional. Pues estuvieron 48 horas intentando conquistar la parte más antigua de la ciudad de Santo Domingo a cañonazos limpios. Yo me acuerdo, yo era un niño pequeño
vivía en Ciudad Nueva y recuerdo como ahora los cañonazos hacia la parte de la ciudad donde nosotros vivíamos que desencadenaron las tropas militares norteamericanas con sus aliados de los ejércitos invasores que fueron validados y fueron enviados por la OEA. Esas 48 horas fueron resistidas por los comandos, el comando Poasi, el comando de San Antón, por todo este pueblo organizado para evitar perder esta batalla. A las 48 horas hubo que suspender el intento de invasión a la zona constitucionalista porque el pueblo se organizó para impedirlo. Entonces, estos son hechos que no se pueden olvidar. Y por eso hemos recalcado, y para mala suerte de la OEA, le tocó la 46ª reunión en el momento en que se conmemoran estas fechas. 51 años de este acontecimiento, que es un acontecimiento heroico porque un pequeño grupo de militares que comandaba otro grupo de civiles se enfrentaron a ejércitos organizados, a los marines norteamericanos, a la 42 División Aerotransportada de los Estados Unidos. Había 41 barcos alrededor de la isla de Santo Domingo y no pudieron tomar ni la zona colonial ni Ciudad Nueva. No la pudieron tomar. A pesar de que Bruce Palmer dijo que la tomaba en 5 horas. Claro, esto es parte de la historia porque desencadenó al final, primero la gran cantidad de muertos que hubo, 3.500 a 4.000 muertos, la mayor parte de ellos ocurrieron después de esta invasión, y después de estos hechos que estoy, y durante estos hechos que estoy narrando. Y en segundo lugar, lo que pidió hoy el canciller Navarro, Andrés Navarro, debe ser apoyado por todo el pueblo dominicano, que haya una resolución de desagravio a la República Dominicana, porque no fueron animales ni árboles los que murieron, ni fueron cortados en estos hechos. Fueron dominicanos que dieron su sangre para que nosotros viviéramos como lo hacemos en el día de hoy. Si nosotros tenemos una democracia estable, es porque fuimos capaces de sobreponernos durante muchos años a todas estas opciones de enfrentamientos fratricidas, que eran opciones que escogieron otros países, y nosotros relativamente pudimos ponernos de acuerdo para construir esto que tenemos. De todos modos, es una herida abierta en una generación que es la generación que gestiona la República Dominicana en el día de hoy. Los gestores de este país son parte de esa generación que vivió siendo muy niños y niñas, lo que son estos hechos que lamentablemente no vemos reflejados en la prensa matutina, sobre todo, donde esperábamos ver mucho más participación de los periodistas en temas de investigación como este, que son sumamente importantes, porque los pueblos que no conocen su historia están obligados a repetirla. Si nosotros no queremos que se repita nunca más un acontecimiento como este en la República Dominicana, donde vivimos, por lo menos desde el punto de vista político, en paz. Los que hacemos política en este país, caminamos por la calle sin escolta, sin nadie, sabiendo que aquí no hay asesinatos políticos, que aquí no hay persecución política, que aquí no hay presos políticos, que usted puede pensar y decir lo que quiera y no va a pasar absolutamente nada. Ahora, eso tuvo un precio, y el precio fue el sacrificio de muchísima gente, muchos de ellos héroes anónimos, que ofrendaron sus vidas para que viviéramos de la forma en que lo hacemos en este momento. Por eso, y siguiendo con temas vinculados, es inaceptable lo que plantea Amnistía Internacional y John Kerry en el día de ayer. En la República Dominicana no hay apátridas que se lo vayan aprendiendo de memoria. Aquí no hay apatridia. En la República Dominicana hay ciudadanos dominicanos y ciudadanos extranjeros, unos en condición de residentes legales y otros en condición de residentes ilegales. Y como cualquier país soberano, el gobierno de los Estados Unidos, John Kerry, que vino a meter el tema de nuevo, y Amnistía Internacional, que habló de que nosotros
expatriamos 100,000, no sé cuántos, ciudadanos extranjeros de cualquier nacionalidad, lamentablemente la mayoría son haitianos, hacia su país. Ese es un derecho soberano de la República Dominicana. Y por eso es que no podemos ceder en ningún tema importante de este tipo en este país, porque inmediatamente quieren imponernos una agenda que para nosotros es inaceptable, porque esa agenda implica la misma existencia de la República Dominicana como nación. Si nosotros aceptamos la tesis de la apatridia, violamos la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional y cambiamos esa constitución, simplemente nosotros desapareceríamos como nación. ¿Por qué? Porque entregaríamos lo que es la nacionalidad dominicana por el llamado jus soli a una cantidad de personas que no les corresponde, que no tienen nuestra cultura, que son una nación totalmente diferente, y creo que ese es el trabajo de todos y cada uno de los diplomáticos, de los miembros del Ministerio de Relaciones Exteriores, de los políticos dominicanos, hacerles entender a toda esta gente que está aquí que en la República Dominicana no hay apatridia, que la sentencia del Tribunal Constitucional lo que hizo fue ratificar sentencias anteriores de la Suprema Corte de Justicia, actuando en función de Corte Constitucional, porque no existía con una interpretación clara de quiénes somos los que podemos adquirir la ciudadanía dominicana a partir de nuestro nacimiento. Que no todo el que nace en un pequeño pedazo de tierra como este, que tiene 75,000 kilómetros cuadrados dividido en dos partes, y la nuestra solamente tiene 48, podemos nosotros darle, como si fuéramos una nación enorme, como la Argentina o los Estados Unidos o Brasil, otorgarle la ciudadanía, porque si lo hacemos simplemente desaparecemos como nación. Esa es la realidad. ¿Y por qué Amnistía Internacional y John Kerry no se ocupan primero del tema haitiano? Haití en el día de hoy está sin presidente otra vez. Sí, parece un chiste, pero Haití en el día de hoy está sin presidente. Hace 6 meses fue electo por el Congreso en forma provisional y por ese tiempo determinado el señor Privert. Se le venció y el Parlamento haitiano, que es una ficción, como Haití es una ficción también, ese es un invento, plantear que eso es una nación organizada cuando eso es un estado fallido, porque lo primero que no cumple es con el requisito de poder defender lo que es su territorio. Tiene más de 15 años invadido por fuerzas extranjeras. Entonces, esa ficción de parlamento no pudo reunirse para ratificar o cambiar a quien fungía como presidente de Haití, y ahora hay un gobierno otra vez descabezado que maneja todo el tema, es el primer ministro haitiano. No sé qué tipo de temas, porque al final las relaciones exteriores de Haití, quien las está manejando aparentemente es el gobierno de los Estados Unidos. No sé qué tipo de temas, porque aparentemente todo el tema económico también lo manejan grupos que tienen su sede en los Estados Unidos, y este estado fallido es dejado de lado, que no ha sido capaz ni siquiera de plantearse la realización de unas elecciones, y en este país donde hacemos elecciones periódicamente desde el año 66 hasta la fecha, nunca hemos fallado en una elección, nunca. Desde el 76 hasta acá, esta es la democracia más estable del continente. No ha habido un intento de golpe de Estado. Bueno, el de Wessing en el 72 no se cuenta, porque ese fue un episodio extraño, donde le dijeron a Wessing conspirador impenitente en su cara, el presidente Balaguer, y lo exilió para Panamá. Y después, cuando volvió, entonces lo hace ministro de las Fuerzas Armadas, como diciendo, ahí tiene el ejército, túmbame ahora. Terrible Joaquín Balaguer. Ven, túmbame ahora si tú eres macho. Pues la situación es esa. Entonces, Estados Unidos, Amnistía Internacional, que vaya a defender los derechos humanos de los haitianos, pero en territorio haitiano. Porque esta es una isla dividida en dos naciones.
una nación soberana que se llama República Dominicana, cuyo Tribunal Constitucional dictó una sentencia, que el Congreso planteó y dictó una ley de regularización, que se hizo un operativo nacional de regularización de extranjeros, y que nosotros tenemos todo el derecho del que el que no tenga una residencia legal en la República Dominicana, expatriarlo a su país. Puede ser España, Italia, Venezuela, donde quiera, Haití, pero expatriarlo, porque eso es un Estado soberano. Entonces, inaceptable lo de hoy de Amnistía Internacional y lo de el secretario de Estado norteamericano John Kerry hablar de apatridia. Aquí no hay apátridas. Aquí hay ciudadanos que nacieron en este país, hijos de ilegales, que la Constitución dice que su nacionalidad es la nacionalidad de sus padres. Y si nosotros no tenemos derecho a hacer cumplir nuestra Constitución y nuestras leyes, que nos la ganamos a tiro limpio un día como hoy, un 15 de junio, porque no pudieron aplastar a las tropas constitucionalistas, a tiro limpio fue que nos ganamos ese derecho. O sea, nadie nos lo otorgó por nuestra linda cara. Nosotros pudiéramos ser otro Haití, otro estado fallido en el Caribe. Sin embargo, somos un país que es ejemplo en crecimiento económico y estabilidad democrática. Y para eso va el presidente Danilo Medina al Foro Económico Mundial. Se confirmó en el día de hoy, según la prensa de la tarde, que el presidente irá a la ciudad de Medellín, donde en el día de mañana, jueves y viernes, se realiza una reunión del Foro Económico Mundial de las Américas. Hay una gran preocupación con el tema del crecimiento económico en las Américas. Se va a realizar en la ciudad de Medellín, que es un ejemplo de cómo una ciudad puede reconvertirse a partir de estadios de violencia inusitadas que fueron planteados por el narcotráfico hace alrededor de 30 años. Medellín es la ciudad base, o era la ciudad base del cartel de Medellín, dirigido por Pablo Escobar, que dirigió toda una cantidad de atentados terroristas por Colombia en base a un poder económico que adquirió con el narcotráfico. Ahora Medellín va a recibir, como una ciudad ya segura, donde no existe el problema de que vaya a haber un atentado terrorista, a varios presidentes de América Latina y a múltiples conferencistas de muchas partes del mundo que están interesados en el tema de la economía en la América Latina. El tema de la economía es el centro de todo, aunque también a esto se agrega la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra las drogas más bien, porque es un concepto global que incluye la parte coercitiva y de persecución del narcotráfico y la parte de prevención, que ya es reconocida por las Naciones Unidas que es un problema sanitario. El problema de la prevención y el uso de drogas es un problema de salud ya no es un problema que tiene que ver con fuerzas del orden. Las fuerzas del orden actúan para el tema del narcotráfico y el fenómeno de la violencia. ¿Qué ocurre en América Latina? Hay un desarrollo dispar en nuestras economías, que casualmente las economías que crecen son las de los países más estables, las que no compraron el tema populista. Las economías que decrecen son las que se engancharon en el carril populista, y eso es lo que va a analizar el Foro Económico Mundial. ¿Quién está creciendo en América Latina? En Sudamérica, que es el continente problema, porque el tema principal del Foro Económico Mundial es cómo hacer que América Latina se haga menos dependiente de las materias primas para su desarrollo y crecimiento. Por eso ese es el grave problema que ha tenido Sudamérica. Su dependencia de la venta de materias primas al mundo desarrollado o al mundo en desarrollo, como es China, que no es un país desarrollado, pero un gran comprador de materias primas. Al caer los precios, bueno, prácticamente cae toda la economía de Sudamérica, excepto 3 países.
Hay 3 países que no están en la lista. En América Latina está creciendo Perú al 4%, un país que en este momento podemos poner como ejemplo de una democracia estable y sin estridencias. Por una diferencia de 40,000 votos, que comentamos varias veces, se decidieron unas elecciones y simplemente la que perdió, Keiko Fujimori, felicitó a quien ganó, PPK, Pedro Pablo Kuczynski, y problema terminado. Ella dice que se va a la oposición, que ahí la designó el pueblo. El segundo país que está creciendo es Chile. La otra democracia estable desde el año 1990. A partir de la salida de la dictadura, Chile cada 4 años, elección tras elección tras elección, a pesar de los problemas que ha tenido en cuanto al tema de señalamiento de corrupción familiar la presidenta Bachelet, Chile sigue creciendo. No al ritmo que crecía hace unos años, pero está creciendo al 2% aproximadamente. Y el tercer país que crece en América Latina es Colombia. Perdón, en Sudamérica, es Colombia. Otra democracia estable, otro país que pudo resolver gran parte de sus problemas de seguridad pública, otro país que se plantea desde el sector populista de América Latina que es un país manejado por la derecha, porque de eso es que siempre hablan. No hablan de conceptos, sino de consignas. Esos son los 3 países de Sudamérica que están creciendo. ¿Y cuáles están decreciendo? Venezuela va a decrecer, atiendan, anoten el dato, al 8%. O sea que su economía se va a disminuir un 8% durante este año, según la proyección que existen los organismos internacionales que miden estos indicadores. 8%. Su inflación anda proyectada a fin de año más de 800%. Un país desastre. Y así algunos quieren que nosotros lo defendamos, cosa que no vamos a hacer. Cosa que no vamos a hacer. Eso es un país desastre. Brasil va a decrecer, y este es muy importante porque es la 8ª economía del mundo, al 4%. Y ahí se entiende la crisis política que ha podido ser manejada por un presidente que está cuestionado también. El Michel Temer yo no creo que dure mucho tampoco en la presidencia de Brasil, porque ahora Eduardo Cunha, que fue señalado también como, y ha sido planteada y aprobada su acusación directa en los tribunales, el que era presidente de la Cámara de Diputados, pues dice que tiene más de 40 casos que implican a Michel Temer, que es del partido más grande de Brasil. Entonces ahí no se sabe lo que va a pasar. Yo creo que la solución es la que plantea Dilma Rousseff, que hayan nuevas elecciones y que se elijan nuevos líderes que por lo menos no estén cuestionados, porque lo que es este gobierno provisional no creo que dure mucho. Sigamos observando el tema de Brasil. Y el otro país que decrece es grande, en forma importante, es Argentina. Argentina, que ahora está en una fase de reconstrucción de su economía. Bueno, viniendo para acá, escuchaba la radio de Argentina y hablaban de que la inflación en Argentina el mes pasado, un 4.2%. Imagínese usted que en el año entero, en la República Dominicana, el año pasado, tuvimos una inflación de 2.7%. En los 12 meses, en la Argentina es el doble en un mes. Ecuador también su economía en el suelo, etcétera. ¿Quién crece en América Latina? Crece el Caribe, crece la República Dominicana, crece Panamá, están creciendo países emergentes en sus economías. Entonces, algo estamos haciendo nosotros bien y algo están haciendo ellos mal. El presidente Medina asistirá a esta reunión del Foro Económico Mundial, donde nos imaginamos que se alabará lo que es el manejo económico de la República Dominicana en todos estos gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana desde el año 2004. Y como ya habíamos advertido, la OEA anunció en el día de hoy que el próximo 21 de junio, eso es el martes, se convocó a la comisión de UNASUR, que está compuesta por Luis Rodríguez Zapatero,
José Luis Rodríguez Zapatero, Martín Torrijos y Leonel Fernández, uno español, uno de República Dominicana y uno de Panamá, para que informen lo que han hecho en la comisión que les otorgó la UNASUR para tratar el tema de Venezuela. Yo soy de los que creo que esa comisión es sospechosa. ¿Quién convoca? ¿Quién es que pide que ellos sean escuchados en la OEA? Venezuela. A pesar de que aparentemente había una distensión con todo este tema en la reunión de la OEA aquí en la República Dominicana, lo cierto es que la situación económica de Venezuela es insostenible. En el día de hoy, para los que dicen que no había muertos en las filas, bueno, se habla de 6 muertos en unos intentos de saqueo en el interior de Venezuela. Muchas de esas noticias ni siquiera llegan a la prensa internacional, porque solamente hay que leer la entrevista que da el director y dueño del periódico El Nacional de Caracas, uno de los más importantes del país, que está exiliado en España desde hace 2 años, para entender lo que ocurre ahí. Ahí no existe prensa, ahí se dice lo que quiere el gobierno. Y yo digo que es sospechosa esa comisión. E incluye a un dominicano, a quien yo quiero y estimo muchísimo, y él lo sabe. Pero es sospechosa la comisión de UNASUR y es sospechosa la convocatoria de la OEA para escuchar a esta comisión. ¿Por qué? Por varios hechos. Aquí vamos a usar la técnica del profesor Juan Bosch. Una cosa es lo que se ve y otra cosa es lo que no se ve. Y muchas veces lo que no se ve es más importante que lo que se ve. ¿Qué hacía Rodríguez Zapatero en la cárcel de Olivo Verde, llevando un mensaje del gobierno chavista a Leopoldo López, planteándole que se fuera a su casa como preso domiciliario, pero que planteara en la oposición que no había referéndum revocatorio? ¿Quién comisionó a José Luis Rodríguez Zapatero para hablar a nombre del gobierno chavista? ¿Por qué nuestro amigo expresidente Leonel Fernández fue desmentido por la oposición venezolana cuando planteó una serie de medidas económicas en una rueda de prensa y dijo en Caracas que eso se había discutido en una reunión con la oposición? Esto fue inmediatamente desmentido por la Mesa de la Unidad Democrática. ¿Cuál es nuestra sospecha? Y por eso hablamos de que la convocatoria, que ojalá dé fruto, porque lo que conviene es que ahí se resuelva el problema. Ahora, no sé cómo hacer que un problema se resuelva donde hay un diálogo de sordos, donde hay una parte que intenta imponerse en base a unos votos que obtuvo hace 2 años frente a una Asamblea Nacional que fue electa hace unos meses. Construyó una chicana jurídica y trata, a mi juicio, esta comisión de darle oxígeno a un gobierno que se cae. Ese gobierno se cae. Un país no puede mantenerse en la forma en que se está manteniendo Venezuela. Ahí hay que llegar a un acuerdo político y no darle oxígeno a ese gobierno. Porque mientras el presidente Leonel Fernández del PLD y expresidente dominicano plantea una serie de salidas económicas, pues en Venezuela lo que ocurre es que cuando se pide la lista de presos políticos se habla de 112 presos políticos. Algunos de ellos, según dice en esta entrevista el director del periódico de que hablamos de Caracas, algunos de ellos tienen 12 años. Uno de ellos, por ejemplo, el alcalde de Caracas, Ledesma, está en su casa, en prisión domiciliaria, y ni siquiera sabe por qué está preso. O sea, le vamos a dar oxígeno a un pichón de dictador que es lo que está gobernando Venezuela, con una comisión que quiere validar esto. Yo la verdad la intención la entiendo, la apoyo. No creo que nadie quiera que eso termine en un baño de sangre, en una guerra civil. Yo creo que nadie en su sano juicio en esta etapa histórica de las Américas plantee que un país que ha sido amigo, hermano, que muchos de nosotros que pertenecemos a la corriente demócrata cristiana, aprendimos política ahí.
con los copellanos, en la escuela política que tenía el COPEI para todas las Américas, en Caracas. Ahí fue que se aprendió. Y también los socialdemócratas aprendieron política ahí, con los adecos. O sea, una relación íntima de la generación nuestra con los políticos venezolanos. Pero plantearse en este momento una salida económica a un grave problema político es incluso contradecir a los clásicos de lo que es la actividad política. Una crisis económica trae la crisis política y hay que solucionar al revés entonces. Usted tiene que buscar una solución política para plantear una solución económica, porque las soluciones económicas en Venezuela y en todos estos países tendrán que ser de profundas reformas a un sistema que no funcionó. Y excepto que se disparen de nuevo los precios de las materias primas, es prácticamente imposible salir de este problema sin llegar a un gran acuerdo político antes. Y eso lo dicen los clásicos de lo que es la política. Lo dice Juan Bosch en cualquiera de sus libros, por ejemplo, que las crisis políticas se producen a partir de crisis económicas. ¿Por qué el Partido de la Liberación Dominicana y Danilo Medina obtienen un 62% de los votos en la República Dominicana? Porque crecemos al 5, 6, 7%. ¿Y ustedes creen que si estuviéramos en medio de una crisis económica, el PLD hubiera ganado tan fácilmente las elecciones? No, porque la gente vota por su bolsillo. ¿Y por qué Hipólito Mejía no ganó la reelección en el año 2004? Porque estamos en medio de una gran crisis económica. Y hay otro factor que se pierde de vista, y yo creo que lo pierde de vista la Comisión de UNASUR en el tema económico, y es el factor confianza. La economía es una ciencia exacta, pero es una ciencia que está íntimamente relacionada con la conducta de los seres humanos, con la percepción de los seres humanos, que es un intangible. Usted puede calcular lo que quiera, pero si no hay confianza, esas políticas económicas no van a funcionar. Así que vamos a ver lo que va a plantear esta comisión convocada por la OEA a intención de Venezuela. Y la sospecha mía es que lo que se esté tratando es de ganar tiempo para evitar el referéndum revocatorio, que es constitucional, tan constitucional como el mismo gobierno de Nicolás Maduro. Vamos a una pausa y volvemos para hacer un análisis del asesino múltiple de Orlando. La prensa norteamericana está centrada prácticamente toda en los hechos que acaecieron en la madrugada del pasado domingo en la ciudad de Orlando, en la discoteca Pulse. Y cada vez más se van conociendo detalles, y a medida que vamos conociendo detalles de la personalidad de Omar Mateen, la persona señalada como la que perpetró esta masacre, la más grande que ha ocurrido, realizada por una sola persona en los Estados Unidos. 49 personas murieron y murió también este señor. No hay duda de que vamos dándonos una idea de qué se trata todo esto. Lo primero es que es un norteamericano, es decir, que es un terrorista interno made in USA, hecho en los Estados Unidos. Él nació en los Estados Unidos en 1987, de padres afganos, y hay una serie de acontecimientos que creo que marcan su vida. En primer lugar, a los 4 años vive lo que es la invasión a Kuwait, posteriormente la puesta sobre el terreno de soldados norteamericanos en esa región, cuando para liberar a Kuwait se invade Irak. Y esto lo hace el presidente George Bush padre, 4 años de edad.
forma parte de esa historia, viene de esa región. Nace en una ciudad del primer mundo, de un país que es de los más aislados del mundo. Afganistán tiene regiones que no conocen absolutamente nada de la modernidad, pero que aparte de eso ha estado vinculado durante bastante tiempo a los Estados Unidos, porque Estados Unidos durante la invasión soviética a Afganistán mantuvo una relación directa con los mismos grupos que posteriormente los enfrentaron en el año 2001. Al-Qaeda es una construcción de los organismos de espionaje norteamericanos. Osama Bin Laden era uno de los paladines de la libertad que usaban los Estados Unidos para combatir a las tropas soviéticas que al final tienen que abandonar a Afganistán. Y esta invasión es parte de la caída completa del bloque soviético, el fracaso de la política soviética en Afganistán. Pues este muchacho nace ahí. A los 14 años se produce el atentado a las Torres Gemelas, con lo que aconteció después. 14 años, adolescencia, tiene problemas de identificación sexual, porque definitivamente era gay, era un homosexual encubierto que llevaba una vida sexual, o por lo menos tenía una familia aparentemente normal, aunque con serios episodios de violencia. Padre autoritario, fíjense la mezcla de toda esta personalidad, musulmán, homosexual, a los 14 años las Torres Gemelas en la ciudad donde él nació. A esto le sigue entonces la invasión al país de sus padres, Afganistán. Él está en la escuela, me imagino que está en la escuela preparatoria, en la escuela secundaria, inicio de la escuela secundaria, y es antológico los niveles de violencia que llegan los grupos mayoritarios sobre los grupos minoritarios en las escuelas de este tipo en los Estados Unidos. O sea, es minoritario por ser musulmán, es minoritario por ser parte de una minoría afgana, es minoritario porque tiene una tendencia homosexual, es minoritario y excluido. Y a esto entonces agréguele, cuando llega a la adultez, 2 matrimonios, un niño, pertenece en forma pública a lo que es una conducta relativamente normal, aunque en solo 4 años pasó por 8 trabajos, una inestabilidad total, una personalidad extraña. Agréguele a esto entonces la posibilidad de ser entrenado para manejar un arma de guerra y tener acceso a un R-15 o M-16, un arma semiautomática que es capaz de matar en forma inmediata a 12 policías, creo que se llevó él, con esta arma semiautomática. Imagínense que los policías fueron con sus pistolas y él con una metralleta que fue diseñada para combatir en Vietnam, en manos de un civil que aparentemente sentía odio contra sí mismo. Pues estuvo 3 horas, llama a un reportero de CNN y habla con él. Está en la prensa esta tarde, CNN está divulgando el video, donde el reportero dice que él recibe esta llamada a las 3 de la mañana y alguien le pregunta, ¿usted se ha enterado de que hay un tiroteo? Y él le dice, sí, dice, pues yo soy el que estoy tirando. Hay otra declaración de una de las víctimas donde habla de la forma en que él se reía mientras mataba a las personas. Hay otra declaración donde habla de que él se prometió a sí mismo no matar personas de raza negra, es decir, minorías, con las cuales él se sentía identificado, a pesar de que la mayor parte de los muertos son hispanos, porque era una fiesta hispana. Es una personalidad totalmente desviada, con serios problemas psiquiátricos y psicológicos que se manifiestan finalmente con una psicopatía donde aparentemente él lo que hace es disparar contra sí mismo en un claro proceso de proyección de su personalidad frente a los que mataba. Esto está descrito en muchos libros de psiquiatría, es decir, esta persona mata
a quien él ve que es él mismo. Cada uno de estos muertos será él mismo, y por eso es que se ríe de ellos. Y al final se ríe absolutamente de todo el mundo, hasta que es la policía que tiene que matarlo, porque él se suicidaba en cada una de sus víctimas. Ese es un análisis claro de una persona que se rechaza a sí misma, pero que esa sociedad tiene que revisarse. ¿Cómo usted le da capacidad a una serie de personas así y acceso a un arma de guerra, de destrucción masiva en una discoteca? Hasta mañana, que pasen un feliz resto del día.